de que estábamos encerrados, O pero sea, mayor igual, servicio de energía eléctrica. correcto, pero Será en igual, tu Oye, qué casa. pero privilegio. igual, Un O sea, por privilegio una eso. Tú pagas, pero es un es privilegio. un Exacto. Mira, privilegio. hablando de eso, ustedes no sé si Diablo, han porque visto este la gobierno es de denuncia lo que ha hecho último. públicamente Miralba Ruiz con respecto a eso. Cuéntanos. Interdiario Miralba Ruiz denuncia en sus historias a Edesur, que se le va la luz en su casa, que si no fuera porque ella tuviera planta, no sé qué, o sea, que le da, que normalmente son 4 y 5 horas de luz que le dan. Y me imagino que que ella vive hay en una un lugar crisis- Tiene que pagar privilegiado. luz y aparte tiene que pagar Hay planta, un- gasolina, o sea, Sí, concha. hay una crisis que están energética que la están ocultando. Uno no se da La cuenta están porque uno vive en ocultando, torre, eso es que, verdad. que la planta entra ahí mismo, pero mucha gente. No, que es o cierto, sea, es cierto, y en muchos sectores, y ya por lo menos se declaró que los sectores privilegiados le pagan la luz a los barrios de escasos Es recursos. verdad. Siempre será así. ¿Cuánto no pagábamos nosotros de luz? Mucho. Hasta sin estar ahí. Ahora, lo que hablo es con respecto al tema de Clases virtuales. la clase virtual. Yo hubiese preferido No sirve. que, claro, tampoco sabíamos con certeza ni ¿Cuánto tiempo? cuánto tiempo iba a durar la pandemia, pero yo hubiese automáticamente hecho un stop con esto porque se sabía que iba a ser un fracaso. De por sí, la educación, y de hecho Colombia Alcántara lo estuve explicando ayer, estamos en el penúltimo lugar. República Dominicana está en el penúltimo lugar con el peor sistema de educación. Imagínense ustedes. Y esto es hablando ya a nivel primario, a nivel secundario, a nivel de universitario. Señores, nosotros hemos visto, y ella también estuvo comentando, que profesores con errores ortográficos, profesores que no saben ni siquiera hablar o que no entienden algún término, y cuando llega una persona que viene de hacer otra carrera y quiere estudiar otra distinta, y entra en temas de debate con otros educadores, el que está estudiando termina ganando el debate al profesor. Yo te voy a decir algo, Enrique, y perdón mi universidad que me ha acogido tantos años, pero todavía da pena y vergüenza que yo cogiendo clases ya de término, hayan profesores que todavía tengan falta ortográfica en la comunicación. Hay libros que uno tiene que comprar de ellos y cuando tú ves eso, yo digo, Faltas digo yo, ortográficas en el libro. en el Sí, libro, porque no que ellos utilizan escriben, no, porque espérate, lo distribuyen el libro no es que tú copiado. vas a ir a una biblioteca y vas a buscar libro tal, sino que los maestros escriben su libro, te lo dan a ti, tú tienes que pagar el libro Un negocio que de hay. ellos, si no, mi amor, tú no vas. Pero que tú no inviertan por lo pasas. menos en una editorial para que primero lo revise. Es que una debe jefe en ser. editora. ¿Quién te dijo Y eso? que la redacción pueda ser perfecta. Ellos Debe van a ser una así. Estamos hablando de comunicación. Debe Ellos ser van así. a una O sea, librería o van a un centro de cómputos, de copia, le dan el manuscrito, ellos lo tiran, lo ponen. Yo tengo un libro en el carro, Sí, te lo voy a sí, hacer cuando yo así mira, salga. a veces yo Y le yo tengo discuto que a Karina, pagar pero le doy la 800 razón a pesos, veces. 500 pesos, 1000 pesos, 300 pesos, que quizás para mí no sea mucho, pero hay Para muchachos otros estudiantes que es estudian, mucho claro. dinero. Pero entonces tú abrir el libro y tú ver vaina que yo digo, Es esto que no estás puede ser. pagando por la mediocridad. O sea, eso Exacto. no es el precio o el costo, no es lo importante. Es realmente el contenido. Cuando tú adquieres un libro, ¿verdad? Una obra literaria, un texto, como quieran llamarlo, estás pagando por un contenido. Exactamente. Entonces, si ese contenido Para es nutrirte. basura, está lleno de minado, de errores ortográficos que no te aportan nada al sistema educativo o a lo que estás estudiando, entonces estás pagando por una porquería. Pero ahí yo culpo a la Sí, universidad. claro. Exacto. Ahí yo Sí. culpo al director o al rector, como ustedes quieran Ay, se llamarlo. murió Príamo de la pandemia del Porque, COVID. qué bueno. El Entonces, ¿qué te dueño. digo? Que te digo otra cosa, porque me parece que aquí hay muchísimas universidades realmente que ni siquiera supervisan y los rectores o directores o encargados lo que tienen es un monopolio. Sí. Porque en pandemia también vimos que en Puerto Plata botaron echaron a la basura una cantidad enorme de libros Escolares. escolares, nuevos, sin estrenar, simplemente porque el nuevo director decidió que esos textos no le beneficiaban. Un señor que recoge la basura del aseo urbano en Puerto Plata, cuando vio tantas cajas de libros nuevos en el basurero, lo denunció. Ay, Lo grabó y lo denunció. Entonces, ¿qué pasó con esto? Nada. Estos libros fueron efectivamente a la basura, hicieron un contrato nuevo y listo. Otro tema que está pasando con el sistema educativo aquí. Obligan a los estudiantes a comprar los libros en el mismo colegio o en el mismo centro. Exacto. Al Eso igual, es imposible. al igual que los teachers con el grafete A mí del... me obligan. A mí también. O sea, Con la Charlene me verdad, y obligaban. no tengo nada en contra del colegio porque llevamos una relación muy bien,
pero realmente me obligan a que yo tengo que comprarlo ahí por el timbrado, por todo. Todo. Y al final lo que tú dices es un negocio redondo. Que debería, no, eso deberían estar, los textos deberían estar en librerías. librería. Y tú escoges cuál librería primero te ofrece mejor precio, cuál librería o es tu favorita o la que mejor más cerca te queda. Te voy a hacer Hay que una- analizar muchas Eso, cosas. Te voy a eso se hacer- no, convirtió en una un pregunta le voy a negocio. hacer. hace Negocio. mucho Es tiempo, como un una clínica. negocio en que Un cada- colegio cada es una incumbente- clínica médica, un Exacto. centro médico. Cada Y todos los años incumbente cambian que los viene, libros. Pero yo le escoge voy a hacer una una pregunta a librería, escoge una editora y tira unos textos Eso es nuevos un y el padre negocio. está obligado No a es, pagar no es un por texto eso. nuevo. Te Es que voy a no es la hacer- portada del mismo Exacto, texto. Y hay que comprar el libro. exacto. Ah, Te voy a hacer cambia la una- portada. Le voy a hacer una Imagínate pregunta tú. a ustedes, porque ustedes vienen de otro país, Enrique, Omar y Josué. Ese fue. Son Ayer- reusables los libros. Exacto. O pero sea, yo espérate, heredaba los allá- libros de mi hermano. Espérate, Sin problema. Aquí era así antes era también. así. Y, Antes- y nuestros padres lo compraban donde les daba la gana. Exacto. Ah, No, aquí no, no es que de te... variedad Claro, de librerías. tú Ah, escoges lo que te dé la... Librerías que eran baratas para las personas bajas, te lo Claro, digo yo claro. porque yo era de bajo recursos. Ah, no, pero Y aquí mi no. mamá se tenía que ir a una librería donde los libros eran que además tú llevabas los libros viejos, te los aceptaban como parte del También pago. como parte de pago. O sea, porque lo importante Claro, en porque Venezuela se era que podían realmente revender. tú querías Educación, educar, ¿no? Escucha esto. ¿Sabes? Y también tú lo donabas a la biblioteca del También. colegio y no tenías que comprar los libros, sino ir a la biblioteca, Tam- hacer tu trabajo y Es aprender de la biblioteca. correcto. Sí. Por eso, no sé en la actualidad, pero dentro de Hispanoamérica estamos en el tercer lugar, después de Exacto. Chile y de Colombia. Precisamente porque este tipo de países se han preocupado realmente y te das cuenta del nivel de educación. Pero en Venezuela la educación, como yo siempre lo he dicho, Claro. pública es hasta Óptima. superior a la privada. Sí. ¿Verdad? Estudiar en una universidad pública tiene más mérito y más valor que una privada. ¿Tú puedes creer que aquí me mandaron a hacer un trabajo en la biblioteca de la universidad? Cuando voy a la biblioteca. No hay libro. No, espérate, y le digo, mire, la profesora me mandó a Todo lo hacer creo. este trabajo que era de aquí. Esto Me es la dijeron, cantina ahora. no, me dijeron, te tienes que ¿Cuántas ir, empanadas? te tienes que ir a la UAS. Si a ti te Oye. ya va, si a mi hermano le vendieron 2 mangos en una botica, no. entonces No. ahí, Esa no es mala Puedes historia. esperar. Sí, te lo ¿Qué juro. tú puedes esperar de una Óyeme. biblioteca? Mentira. 2 mangos. No puedes dije cuál era la botica y todo con dirección. No, mentira. Dos Son mangos me mentiras vendieron. fue a tuyas. comprar una medicina y lo que me era mango. No había nada, Entonces, había tú dos fuiste a la mangos. biblioteca y conseguiste empanada. No, cuando fui, ellos me dijeron a mí que esos libros no estaban en esa universidad privada que yo pago, Ajá. que pago con mucho esfuerzo, que nadie me la paga, la pago yo, que tenía que ir a la UAS para ver si aparecían ciertos libros que no eran todos, o si no, tenía que irme a la base de datos de internet y bajar la bibliografía de los libros que están en internet, porque las bibliotecas no lo tienen. Bueno, entonces, Excelente. lo que se tiene que hacer en este caso, El ensayo del país. Gracias. yo siempre he sido un hombre rebusero. Yo denuncio esa fucking universidad, UTESA se llama. Yo denuncio a la UTESA por ineptos porque, Claro. porque estás pagando, como dicen, Bruteza. o sea, bruteza, exacto. Ahí está bruteza y está la otra, la de Abinader, ¿cómo se llama? Ah, Oye. No, pero también le Ya, dicen, eso le dicen un tranquila. sobrenombre. Pero dejen que Karina se gradúe primero. ¿Cuál? Tengo 10 La años escuelita. que Bueno, me entonces, ¿qué gradué. pasa? Una universidad privada, o sea, si estás pagando tu matrícula, porque si se retrasa, entonces no la admiten. Ah, no. Entonces es otro tema. Y tú Entonces, sabes lo que te dije a ti del que ya no es monográfico, ahora se llama proyecto de grado. ¿Cuánto tengo que pagar? 50,000 pesos. Entonces, ¿qué sucede? Este tipo de universidades que yo creo que son más mercado que otra cosa. Yo he visto personas que se han graduado de la Universidad UIM, no es que la tenga en contra del presidente Abinader ni la familia de Abinader, porque la universidad como tal, Luis Abinader no tiene que ver con eso, es su hermano, que fue heredada por su padre, por el don Luis Abinader. Me parece que yo he conocido profesionales que se han graduado de esa universidad y dan vergüenza. O Es sea, verdad, he es conversado con ellos y digo, pero tú pasaste por una universidad y Sí, pero o sea, Y te digo algo. o te inscribiste y nunca fuiste. Es en verdad, y te cualquier voy a decir universidad algo. hay muchos estudiantes que pasan por Yo ahí he- que la clase no. le pasan por la cabeza. Yo he por escuchado encima, y empresas se gradúan y son pata de burro. Perdón, empresa, Sí. no he escuchado personas que han ido a empresa y cuando ven que son graduados de la OIM, no le dan trabajo. Ahora, mira algo que les quiero comentar a todos y quiero compartirlo con toda la audiencia y también con los oyentes. Por lo menos en Venezuela, repito, en ese entonces, yo no sé cómo está eso en la actualidad porque tengo como 15 años que no voy. Si tú reprobabas 2 veces una materia, te expulsaban de la universidad. Te Sí. convierte en presidente. No, te Ah. expulsaban, te No. expulsaban de la universidad porque estabas demostrando de que no tienes interés en estudiar. Exactamente. Y estás ocupando un cupo que otro estudiante sí quiere. María Villalobos Entonces, me lo dijo te eso. ves en la obligación
¿verdad? Obviamente a través del hogar, como dice Josué, con tus padres, ¿verdad? O sales, o sea, de regreso en el sí, Salón de la Justicia. Salón- En el Salón de la Justicia. Exacto. Queremos agradecerle a todos de verdad por la sintonía. Bueno, y en el primer bloque quiero pedirle excusa a todos si nos alteramos. No era nuestra intención, Nos matamos obviamente. fuera de No, cámara. porque es un tema caliente de discusión y es un tema de imposición versus democracia. Pero bueno, vámonos con el agradecimiento, como siempre, en cada bloque a Clave 95.9, Grupo de Medios Anthony Marte, Megavisión Canal 2 para toda República Dominicana y para todas las redes sociales. En el bloque pasado hablamos que el Tribunal Constitucional declaró inadmisible, ¿verdad? Un recurso que hablaba de la reelección. Ahora vamos a tocar también otro punto que yo sé que es neurálgico, que es delicado, que es un tanto complicado, y es el sistema de educación superior virtual en República Dominicana, avances y desafíos ocultos. Para entrar en contexto y podamos discutirlo, la educación superior virtual en República Dominicana tiene muchos avances y muchos desafíos. Se reportan 120,000 estudiantes, que es un 20% en total aproximadamente, reciben clases virtuales, ¿verdad? Aunque solo autoriza el 25% de virtualidad. El ministro García Fermín reconoce que sí hay una brecha digital que afecta las zonas rurales. Me imagino que por el tema de conectividad, ¿verdad? Falta de profesores capacitados y también infraestructura tecnológica desigual. Por lo tanto, él ya comienza a ver las banderitas rojas de lo que significa recibir clases virtuales. ¿Y cuáles son las iniciativas? Pues él también habla de que sistemas de integración universitaria para la investigación, estrategias para mejorar el ranking internacionales, y hay también una contradicción aquí que hay que discutir. Se promueve la virtualidad sin resolver problemas de conectividad básica. Es lo que estábamos hablando desde un principio. Si no tenemos un buen internet, si no tenemos una buena capacidad y profesores que realmente entiendan que ser pedagógicos a través de una computadora es distinto a hacerlo de forma personal, entonces ahí tendría que haber una preparación adicional. Por lo menos, en este caso, preguntarte a ti, Karina, que te estás graduando ya en la licenciatura de Comunicación Social, ya los últimos, creo que 2 años, lo has recibido a nivel virtual. No, solamente en la pandemia fue virtual. ¿Y cómo fue tu experiencia? Porque lo vivimos y me parecía terrible, pero quiero que lo digas tú misma. Mira, estoy cogiendo clases presencial, ya es mi último ciclo, pero en comparación con la pandemia, no hubo una preparación, como tú acabaste de decir, a los pedagogos, a los maestros que iban a dar la clase. ¿Por qué? Porque muchos ni sabían entrar a la plataforma, no sabían ponerte la tarea. Si tú la subías, no sabían, la repetían. No hubo como una preparación para eso, porque se preparan. O un manejo de la o tecnología. un ensayo entre ellos mismos. Vamos a ver cómo se hace la plataforma. UTESA, que es la universidad donde yo estudio, que es la Universidad de Santiago, que también está aquí en Santo Domingo y en otras ciudades como Puerto Plata, está en Moca, está en La Vega. Hay diferentes recintos de UTESA. Los profesores, yo tengo un profesor que se llama Tutankamón. Ay, no, mentira. Hostos, lo vi ayer, un beso. Tiene como 200 años. Ese señor dice, yo soy obsoleto en computadora. Yo no puedo dar clase virtual. Lo siento. Entonces, ¿qué es lo que él hacía? Nos ponía trabajos y había que llevárselo presencial a la universidad, físico. Es terrible, horrible. Hemos pasado muchísimo trabajo los estudiantes, incluso ahora mismo, todavía después de la pandemia, Condesa y Charmín Díaz. Condesa está estudiando psicología, Charmín Díaz está estudiando licenciatura en Derecho. Toman muchas clases virtuales. Yo he visto a Condesa tomarla, ya ahora está un poquito más preparado, pero hay muchos profesores que son de la vieja guardia que no tienen que no se han actualizado. Yo no le doy mérito a las clases virtuales. No. Particularmente a alguien que se gradúe con clases virtuales, yo no le doy el título. Josué, ¿qué tú opinas? Mira, yo creo que lo primero de todo hay que tener coherencia. Y primero hay que invertir en la educación básica física y después sí podemos pasar a un módulo virtual. ¿Por qué? Te lo voy a hablar desde mi experiencia en pandemia con mi hija. Las clases fueron terribles. Horrible. Nunca, eso es lo que tú dijiste, por eso cuando tú lo dijiste yo asenté con la Cuando cabeza. dices terrible, ¿a qué te refieres? Detalles. Enrique, los profesores no sabían ni cómo introducir a otro participante. Ponían el mute, la en clase, silencio. pero no sabían cómo, o sea, los padres teníamos que intervenir
para explicarle a ellos cómo iba a funcionar. Hágalo de esta la manera forma, virtual. profesor. Entiendo. Por un lado. Por otro lado, Los tengo un profesores amigo- cocinando, dando clase. Deme No. un segundito. No, pero no solamente Mi amor, eso. lo viví. Deme No. un segundito, 5 minutos, que se me está quemando el arroz. No, Mi amor, Es lo que viví. tú en El clase- viví. y la- y la Lo maestra- viví. están difamando. Lo viví. Espérate, que yo Lo no he viví. dicho todo Y lo todo que voy a rastrero, decir. ¿y Ajá, dale, José, espérate, porque José Aparte vivió de- algo especial. Aparte de eso, que tú estás dando la clase y la maestra, fulano, con el hijo, los gritos. El O sea, colmado con llegó. el entorno Pero del- esa no es de la noticia. casa del La profesor. noticia es que yo tengo un amigo que, si ustedes quieren, lo podemos llamar. Es una persona que trabajó directamente con este programa cuando salió el tema de pandemia y todo eso. Y ahí lo único que se vio fue dinero. Pero, Muchísimo dinero, porque él era el sí, coordinador. sí, pero eso era para Porque era- televisión. Eso no Claro. era para internet, eso era para televisión, que Bueno, yo pero estamos trabajaba. hablando de módulo Ah, virtual. pero espérate. Si a No, 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 televisión porque la vamos, televisión tú es te distinta a la acu- virtual, que era por Sí, internet. Eso Totalmente. fue Sí, distinto. la de la Eso fue en televisión, porque era pandemia. para- Clases, no. clases Ya va, si virtuales. hablamos uno a uno, Lo nos que dice- podríamos entender perfecto. Lo que dice Omar de la clase de televisión que tú y yo lo vivimos, tú te acuerdas. En todos los canales el Ministerio de cantaban Educación. el lapicito que yo, que tú te acuerdas que tú decías, esto no es verdad. ¿Tú te acuerdas? Se No, yo- buscaron no, unos no. cuartos. El cuarto. Ah. Yo lo Porque que, era lo que para pude. los Yo niños. conozco García. varios. Las No, familias. pregúntale a Lu García. no, Sí, era eso es lo que para estoy hablando. la Sí, sí, clase Millones. televisiva. Millones. Perdón, la clase televisiva Fulcar, fulcar. era para las personas y las familias de escasos recursos que no tenían acceso a internet para cogerla virtual. Aparte de que las escuelas públicas no daban clase virtual, sino por la televisión. Pero tú te acuerdas que tú y yo oíamos eso y decíamos, no, esto no puede No ser. se dormía. ¿Tú no te acuerdas? No, 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 hermano, yo pensaba de verdad Él dijo que eso era un que chiste. parte de los Dije Teletubbies. que era yo, dije que era No, yo, yo dije que dije, estaba quiéreme yo, como y yo, no. soy, esto no puede Sí, estar porque eso era pasando. clase grabada. No, en la televisión. En la- Pero eran grabadas, Eran grabadas. y de hecho Pero se hizo, grabadas, y se la hizo mucho producción- en radio, en RTVD, Canal 4. Sí, ese Y Canal la 4. producción de eso fue un dinero. un dinero Yo grande. conozco productores que... Un dinero Nombres. ¿Qué ¿Y pasa? por qué no me llamaron No, a mí? Yo le había dado yo la clase y pongo los Lo muchachos a único bailar malo es zumba. que yo no toqué un peso. No, porque- mira, ahí trabajó Eso te lo puedo- Pablo. Exacto, Pablo Carvajal estuvo ahí. Se metió una bola Sí, de sí. billetes. Te lo puedo Cuéntanos, llamar cuéntanos, ahora cuéntanos. Para que hablemos de eso. Una bola de Cuéntanos que billetes Pablo está en... No se pueden tirar que- al medio los que él- amigos. No, pues no somos amigos. Pero pero- espérate, Ay, pero si somos se ganó su cuarto, se lo Ya ganó. va, pero Claro, perdón, feliz. perdón, No, él pero ven acá. trabajó. Él trabajó. Pero si nosotros hablamos aquí sin pelos en la lengua de los Exacto. políticos que son corruptos y los que se ganan el dinero fácil, porque no podemos hablar también de otro amigo que hace lo mismo. ¿Qué pasó con Pablo Carvajal que ahora está En Colombia, viviendo de la regalía de Viviendo de la otros regalía de Claro, los muñequitos, feliz. de los muñequitos estos. Pablo, un saludo. Teletubbies. Él va a Teletubbies. trabajar con nosotros en alguna cosa, dale, acá, cuenta. Era como una especie de canto. Diga que cuente la experiencia de Pablo que fue el que trabajó ahí. Qué vaina, ¿eh? Canqui manía. Aparte que tenía un sueldo súper, ya tú sabes, Elevado. súper jugoso. El trabajo de él era coordinar que los profesores hicieran el trabajo para televisión y se grababa en el estudio donde grababa Luz García. Es correcto. Era una En la Charles Sommer. Eso era otra palanca de plata Sí, que se sí, iba sí, ahí. sí, sí, Y correcto. al final, eso no, nada, no enseñaban nada, no hacían nada, los profesores no estaban preparados para dar clases virtuales y mucho menos Mira. cuando tú vas a dar clases en televisión, en este caso, lo que pasa es que yo creo que hubieron muchos fallos. Ellos debieron primero preparar a un grupo de facilitadores para trabajar en televisión para poder dar clases. Y los Perfecto. estudiantes. No, pero porque espérate. no, Eso es otro estudiantes tema. Es otro que tema. son como tú que tienes el interés y vas, asistes a la clase, pero hay muchos que entran en la clase y le dan a mute Sí, sí, y está. se ponen a hacer lo que sea porque yo lo he visto. Claro. Lo que pasa es que también me imagino que para ser efectivo esto, bueno, lo que pasa es como lo que tú dices, es un ensayo, porque en otros países también se vio la clase virtual y los padres tenían que estar supervisando a los hijos que estén Exacto. pendientes. Ahora, estoy viendo una noticia aquí que me mandó Giovanni y dice, el fracaso de las clases virtuales se refiere a las dificultades y desafíos que muchos estudiantes y docentes han enfrentado durante la implementación de la educación a distancia, especialmente durante la pandemia, ¿verdad? Que es lo que estamos abordando. Estas dificultades incluyen problemas de acceso a Internet, que sobre todo en las partes rurales, y también con el tema de los dispositivos. No todos los dispositivos aguantaban la plataforma. También falta de interacción social, efectivamente, y apoyo, problemas de motivación y concentración. Un niño es difícil que se concentre en su casa cuando tiene su alrededor, su hábitat, no le permite una concentración distinto a ir a un aula, ¿verdad? Y también deficiencias en el diseño de materiales y evaluación. Pero básicamente dicen que el Internet, el acceso era confiable, pero no era efectivo. Ahora te voy a decir una cosa. Olvídate del internet. Vámonos con la clase en la televisión.
¿qué clase van a ver si en el ensayo de país nunca había luz? Exacto. En los barrios pobres. Digo, ¿Qué clase van a ver los muchachos si no había luz? En la pandemia hubo Te digo a ti. una excepción que hubo más luz por el tema. O apruebas todas las materias o ves qué haces. ¿Y cuál era la otra opción? No vas a estudiar, te quemaste, la universidad te vota, servicio militar obligatorio. Por eso es que tenemos la responsabilidad. Pero cuando tengamos un sistema de educación en República Dominicana serio, conformado, con régimen de consecuencia, universidad que no sirva se denuncia, universidad que no, así como cierran clínicas estéticas que ponen biopolímeros y que ponen vainas. Si una universidad no sirve, clausúrela, quítela. Denúnciela. Los estudiantes también tienen el derecho de hacerlo. Porque aquí nada más el estudiante se queja cuando se habla de la UAS. Nada más. Es verdad. Entonces, del resto de las universidades que son mercados, ¿verdad? Como el de Canarias, venden empanadas en la biblioteca, Sí. ¿verdad? Y en la botica venden no hay mango. no hay servilleta y con los 2 libros que hay. ¡Ran! Una página libre. ¿En qué universidad se graduó Maduro? Maduro ni siquiera, Maduro no estudió ni es de allá tampoco. Ahí fue que tuvo el peligro. No, él llegó hasta 6º grado. Lo que pasa es que... Sí. Lo que Se sí. jodió Venezuela. No, lo que pasa es que es diferente en este caso, Gerson, porque Maduro no ganó, o sea, Maduro fue impuesto, ¿me entiendes? Pero realmente, y nos damos cuenta que ese señor no sirve para nada, pero no es muy distinto a si analizas la historia de la democracia en Venezuela. Carlos Andrés Pérez, Jaime Lucinchi, Luis Herrera Campins, Rafael Caldera, 9 idiomas, 2 doctorados en Harvard. Luis Herrera Campins, que Señores, Ya tú sabes. Óigame. Entonces, lo que pasa es que en italiano y por eso Oye, esto, mira. se ha ido en detrimento, sí, es verdad, como todo. Ahora le Oye, lo pregunto que a la dice, primera oye. combatiente silista, pues. Oye, lo que dice ¿qué mi fue gente que de fallamos? Santiago. Oye, mi gente de Santiago, mi querido Julio, dice, Julio Almonte, yo tengo una amiga que es profesora que no sabe quién fue Emilio Prudón. Bueno. Bueno, Prudón es la pastilla que se toma ella para que se le vaya la churria. Pero dile a la Vamos a preguntar aquí. Dile, ¿cómo se llama Julio César? Karina, ¿quién fue Emilio Julio, dile a la profesora Prodón de ahora en adelante. Karina, Cara diarrea. Karina, ¿quién fue Emilio Prudón y qué papel jugó? El mismo que jugaste tú y ella. Señores, este programa es serio. Señores, Un saludo a Rijo, aquí nadie- el pelotero aquí nadie Rijo que sabe está que en Emilio Prudón México y está, oye, En sintonía. ¿Qué? Porque este programa es serio, señores. Rijo, te mando un beso, que tú estás en la práctica en México. Yo creo que está en Los Culiacán. tomateros de Culiacán. Yucatán, Karina, Yucatán. el himno Yucatán. nacional, el himno nacional Lo fue escribí escrito yo por cuando Emilio estaba en la Prudón guerra. Y José Reyes, no el pelotero, No, estoy que le hablando puso la música. de mi querido amigo Rijo. Señores, pero si analizamos cuando Furcal, creo que fue ministro de Educación. Él Y un fue. pelotero Sí, también. sí. Él fue el que, ¿verdad? En la Hizo vaina- todo el desastre. negocio, ¿verdad? El mercadeo de las clases virtuales. Ay, no, Ver a ese señor hablar. horrible. O sea, cuando le dan la palabra, creo que fue Miriam Fernández. Cruz. No, La- Cruz, la- cuando la maestra de ceremonia del Palacio. Exacto. Exacto. Y pasa ese señor a hablar. No. Y dice, eso, "Esto ay, no- él no no. puede ser el ministro de Ay, no. Educación. No, y cuando O sea, cantó. de ningún país. Pero corrección, Rafael, Fulcar es un gran profesional. ¿De O sea, dónde? los títulos los pueden tener Él y colgados sus como... hermanos. Pueden tener los títulos que quiera. Ah, Porque hay profesionales, pero no hay espérate. ningún motivo. Pero mira, hay profesionales, Gerson, ¿Tú que quieres- estudian para decorar paredes. ¿Tú Es quieres decir, un hombre para más preparado que Rafael Albuquerque? para rellenar paredes con títulos. Exactamente. Hay muchos buenos, ¿Quieres, hay muchos que no. tú quieres un hombre más preparado que Es Rafael que la titulación no te da la Albuquerque. preparación al final de El todo. de entre en todo. ¡Coño! Que de hecho él Entonces- estaba triste por el entonces- tema de que Luis no se pudiera reelegir porque él decía Correcto, que entonces tenía ese es condiciones. uno de los hombres más preparados de este país. ¿Tú entiendes? O sea que su léxico al hablar, al utilizar un lenguaje coloquial no tiene nada que ver con su preparación como profesional. Claro que sí, cuando tú Tiene te que ver, preparas el tiene que léxico, ver. Ven acá, te buen cambia, loco. pero Claro, eso claro. es- Entonces, ¿para qué lees? O sea, ¿para qué Exacto. existe la lectura? Mira, ustedes han visto, y les voy a poner un ejemplo claro. Vean en YouTube todas las reuniones que le tocó al ingeniero Hipólito Mejía del 2000 al 2004.
cuando fue presidente de la República, todas las reuniones donde él iba fuera de República Dominicana. Un lenguaje impecable. ¿Y aquí? Ah, Hasta pero en francés. espérate, porque él ¿Y aquí? le está hablando al dominicano aquí Es para que le aquí, entienda. es No, pero aquí. espérate, Es verdad. pero espérate, Es pero aquí, sí, me pero están dando la razón, pero ¿eh? déjame terminar. Ojo. Déjame terminar, pero cuando se expresaba ante otro presidente de otras naciones, te dabas cuenta del nivel de educación del señor. Ahí sí te dabas cuenta de que no es ningún loco viejo. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, Es correcto. hemos visto muchísimos políticos, porque por lo menos el doctor Leonel Fernández, yo sé que pocos dominicanos le entienden, porque no todo el mundo tiene la capacidad de entender una persona tan letrada como, Gracias por darme la él. razón. Sí, no, te la estoy dando. Te la estoy dando. Pero si Luis Abinader dice semáforo, que tú puedes esperar. ¿Qué tú puedes esperar? Si dice enchufle. Y un tipo de Harvard. O sea, ahí te das cuenta que también tiene que ver mucho a nivel cultural. Por más libros que te Sí, tragues, Pero eso. si no demuestran ni te pero eso expresan, no es como si un contrasta con abogado, nivel profesional, no, es como si un abogado no sepa de oratoria. Un abogado penalista, un abogado jurista, que no sepa de oratoria, imposible. Y tú te vas al Palacio de Justicia y lo que Horrible. más ves son, parecen trabajadores, vende chinola con una toga y un birrete. Que lo que da vergüenza porque yo voy a ver casos para ver cómo se desarrolla el sistema judicial aquí. Exactamente. Y tú dices, pero esto no puede ser posible. Y entonces con esta información, claramente, y no te voy a dar la razón eso, porque tú me Pero, tienes harto el día de hoy. óyeme, Vámonos a una óyeme. pausa. No, vamos a una pausa. Déjame porque- decir- Óyeme. A toda marcha.